Pensemos en un reino donde el poder absoluto no solo corrompe, sino que también destruye. Las tres reinas que exploraremos hoy gobernaron con puño de hierro, dejando un rastro de dolor y destrucción que aún hoy se recuerda. La Biblia, fuente de historias sagradas y grandes enseñanzas, también contiene historias de figuras terribles, y hoy conocerás a las más crueles entre ellas. ¿Qué podría llevar a una reina a cruzar los límites de la moralidad y cometer actos que desafían la noción misma de justicia? Cuando Jezabel estaba en el apogeo de su poder, comenzó a imponer sus costumbres paganas con mano dura y sin piedad. No solo introdujo la adoración de Baal y Asera, sino que persiguió ferozmente a los profetas de Yahvé, el Dios de Israel, que se oponían a sus prácticas. Con el apoyo del rey Acab, Jezabel ordenó la ejecución de decenas de profetas, sumiendo a Israel en un clima de miedo y opresión. La religión que trajo no fue simplemente una creencia personal, sino una herramienta política para consolidar su gobierno. Cuanto más eliminaba a sus oponentes, más cerca estaba de controlar no solo el trono, sino también la conciencia de la gente. Sin embargo, detrás de esta máscara de fuerza, había un odio creciente contra quienes resistían su tiranía. Uno de los mayores símbolos de esta resistencia fue Elías, el profeta que se atrevió a enfrentarla públicamente. Jezabel vio a Elías como una amenaza directa, alguien que desafiaba no solo su autoridad religiosa, sino también su legitimidad política. Esto la llevó a idear un plan para exterminarlo. Sin embargo, Elías, protegido por Dios, logró escapar, dejando a Jezabel furiosa y obsesionada por destruir cualquier rastro de fe que fuera contrario a sus designios. Pero cuanto más intentaba aplastar a sus enemigos, más parecía que el destino preparaba su propia caída. Lo que Jezabel no sabía era que cada acción que tomaba contra los profetas la acercaba más a su propio fin. Pero, ¿hasta dónde podría llegar la reina para proteger su poder? Y cómo esta insaciable búsqueda de control terminaría volviéndose contra sí misma. Jezabel creía en su poder absoluto, pero su obsesión por el control estaba allanando el camino para su propia destrucción. Al tratar de aplastar al profeta Elías y sus seguidores, subestimó el poder de la fe y la resistencia de quienes se oponían a ella. Su gobierno, basado en el miedo y la manipulación, comenzaba a dar signos de fragilidad. Mientras el pueblo de Israel sufría bajo sus implacables órdenes, surgieron pequeños focos de resistencia, y a pesar de su cruel persecución, la fe en el Dios de Israel siguió creciendo, impulsada por la valentía de los profetas y líderes que, como Elías, se negaron a inclinarse ante Baal. Jezabel, sin embargo, no vio señales de que su reinado de terror había terminado. Estaba decidida a poner fin a cualquier amenaza a su régimen, y el siguiente objetivo de su ira fue Nabot, un simple granjero propietario de un viñedo codiciado por el rey Acab. Cuando Nabot se negó a venderla, Jezabel no dudó en maquinar su muerte mediante acusaciones falsas y una ejecución pública. Sin embargo, esta acción, aparentemente trivial para ella, desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre el destino de la reina. La injusticia cometida contra Nabot resonaría y daría lugar a un giro brutal e inesperado de los acontecimientos en el destino de Jezabel. Pero, ¿cómo podría la muerte de un hombre sencillo sellar el destino de una reina tan poderosa? Lo que Jezabel nunca imaginó fue que sus acciones contra Nabot serían el comienzo de su propia caída, un golpe del que nunca se recuperaría. Fue cuando Acab deseó la viña de Nabot que se reveló el lado más cruel de Jezabel. Nabot, un hombre sencillo, se negó a vender su propiedad al rey, alegando que era una reliquia familiar. ¿Y qué hizo Jezabel? Ella tendió una trampa y ordenó que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia, lo que llevó a su ejecución. La fría venganza de Jezabel fue más allá de cualquier política de poder. Destruyó una vida sin dudarlo, y con eso le mostró al mundo que su ambición no tenía límites. Pero se dio cuenta de que estaba a punto de afrontar su propia destrucción, porque al final todo lo que Jezabel sembró, lo cosechó, y su fin
Lo sabrás pronto. Ahora pasemos a la historia de Atalía, hija de Jezabel y única mujer que gobernó el reino de Judá. Atalía heredó de su madre el gusto por el poder absoluto, pero su camino fue aún más sangriento. Al perder a su hijo el rey Ochosias, Atalía tomó una decisión impensable. Para garantizar su lugar en el trono, hizo asesinar a todos los herederos reales, incluidos sus propios nietos. Sí, escuchaste bien. Atalía eliminó a sus propios descendientes. ¿Qué podría llevar a una abuela a volverse contra sus propios nietos, a eliminar cualquier obstáculo entre ella y el poder? Pero el destino de Atalía estuvo lejos de ser triunfante. ¿Qué sucede cuando el poder absoluto comienza a desmoronarse? ¿Y cómo fue la caída de esta reina aún más sorprendente que su ascenso? Finalmente, la justicia divina comenzó a manifestarse. La profecía de Elías se cumplió con la llegada de la venganza prometida contra Jezabel. El reinado de Acab fue abruptamente interrumpido, y la reina enfrentó su destino de una manera cruel y despiadada. Con el advenimiento de un nuevo rey, Jehú, llegó un tiempo de juicio y retribución al reino de Israel. Jehú, cumpliendo la palabra de Dios, inició una sangrienta campaña contra todos los adoradores de Baal y los seguidores de Jezabel. La escena que se desarrollaba era de pura venganza y desolación, y la reina, que una vez había reinado con tanto poder, estaba ahora en su última hora. Jezabel, desesperada y sin aliados, intentó luchar contra lo inevitable. El asedio al palacio se hizo cada vez más intenso y sus últimos intentos por salvarse fueron en vano. Finalmente, la reina fue capturada y, como se había predicho, su destino quedó sellado de manera horrible. Arrojado desde lo alto de la ventana de su palacio, su cuerpo fue pisoteado por los caballos de los soldados y luego devorado por los perros, como anunció el profeta. Esta grotesca escena puso fin a la influencia cruel y opresiva de Jezabel sobre Israel. La sangre que había derramado y los actos injustos que cometió ahora regresaron a ella, convirtiéndola en un oscuro ejemplo de cómo el poder absoluto puede conducir a su propia destrucción. Pero, ¿qué nos enseña la historia de Jezabel sobre el destino de los tiranos y la justicia divina? ¿Cómo puede una reina temida y poderosa convertirse de repente en un símbolo de advertencia? La respuesta está en reflexionar sobre el legado de Jezabel y los ecos que dejó su historia en el tiempo. Jezabel no solo es recordada como una reina cruel y corrupta, su vida y su muerte se convirtieron en un reflejo de la eterna lucha entre la opresión y la justicia. La forma en que se desmanteló su poder sirve como advertencia para todos los que buscan gobernar con injusticia y crueldad. La historia de Jezabel es una profunda lección sobre cómo el abuso de poder puede, en última instancia, conducir a la propia perdición. El destino final de Jezabel, marcado por un final tan violento y humillante, refleja un mensaje claro. La justicia divina no deja impunes a quienes perpetúan el mal y la injusticia. Su historia resuena a través de los siglos, mostrando que no importa cuánto uno pueda dominar y controlar, la verdad y la justicia eventualmente prevalecerán. Jezabel, alguna vez temida por todos, se convirtió en un símbolo eterno de la retribución divina y la caída inevitable de aquellos que desafían las leyes divinas. Entonces, ¿cuál es el impacto duradero de la historia de Jezabel en nuestra comprensión de la justicia y el poder? ¿Qué podemos aprender de su trayectoria para no repetir los mismos errores? Exploremos cómo el legado de Jezabel continúa influyendo en el pensamiento sobre la moralidad y el liderazgo hasta el día de hoy. Si cree que la historia de Jezabel es solo un cuento antiguo, sepa que sus lecciones todavía resuenan en el presente. La forma en que conoció su destino es un poderoso reflejo de las consecuencias que enfrentamos cuando ignoramos la justicia y la moralidad. La trayectoria de Jezabel muestra que, incluso en un escenario de tiranía y opresión, la justicia divina se manifiesta de maneras sorprendentes e inevitables. Su historia nos desafía a reflexionar sobre las implicaciones de nuestras propias acciones y cómo el poder puede corromper y destruir
no solo lo que nos rodea, sino también a nosotros mismos. Es interesante ver cómo la historia de Jezabel continúa conectándose con cuestiones de liderazgo y moralidad. Su caída y el posterior recuerdo de ella como símbolo de advertencia sirven como un recordatorio constante para los líderes y gobernantes contemporáneos. La historia de Jezabel nos invita a examinar nuestras propias acciones y decisiones, cuestionando si realmente estamos actuando con justicia e integridad o simplemente perpetuando un ciclo de poder y opresión. El legado de Jezabel, por tanto, nos ofrece una oportunidad para aprender y crecer, evitando los errores del pasado y buscando un liderazgo más ético y equilibrado. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la historia de Jezabel a nuestra vida moderna? ¿Cuáles son las señales de alerta para evitar los mismos errores que llevaron al trágico final de esta reina? En el siguiente segmento, exploraremos cómo la sabiduría antigua puede iluminar el camino hacia un liderazgo más justo y consciente en la actualidad. La historia de Herodías nos muestra que por mucho que alguien manipule los hilos del poder, las consecuencias de sus acciones siempre regresan. Creyó haber eliminado su mayor amenaza, pero el eco de sus acciones resonó mucho más allá de ese banquete. Juan el Bautista era una figura respetada y temida, y su muerte violenta causó indignación entre sus seguidores e incluso en la corte. Aunque consiguió lo que quería, Herodías fue poco a poco aislada y la dinastía de Herodes comenzó a desmoronarse. Pero eso no es todo. Existe la teoría de que Herodías y Salomé tuvieron un final trágico, exiliados y olvidados, víctimas de la misma ambición que tanto los guió. Es como si el mal que sembraron hubiera vuelto para atormentarlos, y el destino les traía un ciclo inevitable de dolor y arrepentimiento. ¿Y alguna vez te has parado a pensar, ¿el precio del poder vale las consecuencias que puede traer? ¿O será que al final, todo aquel que toma el camino de la tiranía solo encuentra su propia ruina? Las historias de estas tres reinas, Jezabel, Atalia y Herodías, nos muestran que el poder, cuando está guiado por la ambición excesiva y la maldad, puede tener consecuencias trágicas e ineludibles. A pesar de haber gobernado en diferentes épocas y circunstancias, su destino estuvo marcado por un patrón: la búsqueda del poder absoluto a costa de sus propias familias, sus reinos y, en definitiva, de sus propias vidas. Su sed de control los llevó a destruir todo lo que tocaban, hasta que solo quedó el caos a su alrededor. Jezabel, con su adoración a Baal y el asesinato de Nabot; Atalía, eliminando a sus propios nietos para asegurar el trono; y Herodías, manipulando a Herodes para satisfacer su deseo de venganza. Han demostrado que ceder ante la tiranía, el único camino es la destrucción, tanto para los demás como para ellos mismos. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Serías capaz de renunciar a todo por el poder? ¿O sabrías reconocer tus límites antes de que el camino del mal consumiera tu alma? Estas antiguas historias son un poderoso recordatorio. El poder desenfrenado puede ser el comienzo de un final terrible.